Bueno, yo me colé en esta presentación acá para acompañarlo a Raúl y también para moderar un poco, porque es un tema súper interesante, ¿no? El tema de los Bitcoin L2. Un poco, vamos, quizás hacemos una intro. Yo voy a hacer un poco con Raúl, vamos a hacer mano a mano la presentación de qué es Rootstock. Y después vamos a hacer una presentación de Anduro y después un poco charlar sobre qué es esto de las Bitcoin L2. Ayer tuvimos una charla muy interesante con Peter Todd, no sé si la vieron, sobre los L2, donde se puso un poco picante, porque hoy el tema Bitcoin L2 como que es también una herramienta de marketing y un poco lo que decía Peter es, bueno, ¿qué es realmente un L2 y qué hace que un L2 sea, digamos, fiable para que, sobre todo desde la mirada del usuario, que me gustó mucho como él lo planteó, decir, bueno, que el usuario sepa en qué se está metiendo, ¿no? Cuando uno se sale de Bitcoin L1 y entra en Bitcoin L2, entender en qué el usuario se está metiendo, porque son diferentes asunciones de seguridad que se exponen. ¿Qué es Rootstock? Bueno, acá, Survival of the Fittest. Yo creo que esto de la supervivencia del más apto es algo que me costó varios años entender de Bitcoin, pero Bitcoin no tiene un modelo democrático, sino que tiene un modelo evolucionario. O sea, Bitcoin funciona medio de forma darwiniana. Digamos, empieza la blockchain Bitcoin y si a uno no le gusta, el código está ahí, uno puede crear su propia red y después el mundo decide cuál es la red que gana. Y en ese mismo concepto podríamos decir que Rootstock es una de las criaturas que nace sobre el ecosistema Bitcoin y tendrá que seguir las mismas reglas, ¿no? Demostrar su valor y su adaptabilidad. Cuando creamos Rootstock lo creamos porque creíamos que Bitcoin como atesoramiento de valor, como oro digital, solamente puede servir a la gente o que tiene un horizonte temporal largo, no sé, que pueden ahorrar valor en 2 o 3 años, o que viven en economías demasiado inestables donde Bitcoin en comparación es confiable, pero que el otro 85% de la gente que vive día a día no puede beneficiarse de ese oro digital, pero sí puede beneficiarse de usar la infraestructura de Bitcoin, que es la infraestructura descentralizada más segura del planeta. Entonces, con esa mirada emprendimos el camino de fusionar, digamos, la seguridad de Bitcoin como activo subyacente, y darle la funcionalidad de Ethereum, que era la red con, digamos, un lenguaje de programación de propósito general que permitía crear todo tipo de aplicaciones financieras, tokenizar cualquier cosa. Entonces, con esa mirada es que empieza, digamos, Rootstock. Peter Todd diría que no es un Bitcoin L2, pero bueno, no me quiero meter en esa charla. Los que quieran saber más por qué, miren la charla que tuvimos con Peter ayer. Pero conceptualmente empieza, digamos, Rootstock es la primera red secundaria de Bitcoin, por definición técnica una sidechain, que extiende las capacidades de Bitcoin con un modelo de merge mining, o sea, utilizando la misma infraestructura de seguridad de Bitcoin para asegurar una segunda blockchain. Digamos, voy a ir rápido porque así tenemos tiempo. Me parece que lo más rico de esto va a ser la discusión. Pero de alguna manera, digamos, ya venimos de varios ciclos de innovación, ¿no? O sea, primero Bitcoin trajo la innovación de la escasez digital, los activos digitales y las redes descentralizadas, o sea, la construcción de confianza en un mundo digital, la creación de escasez en un mundo digital. Y hemos visto en varias oleadas cómo esas mismas primitivas que Bitcoin trajo al mundo se empezaron a usar para crear todas las primitivas financieras. Préstamos, representación de otros activos digitales, intercambio de valor, todo con los mismos principios de descentralización y entre pares. Y en estas olas de adopción, siempre está como la ilusión de una nueva tecnología, un nuevo concepto, y después la desilusión cuando en realidad la ilusión se manifiesta y se hace realidad y uno dice, espera, yo pensé que esto iba a ir a la Luna y en lugar de ir a la Luna fue la estratosfera, que no está nada mal. Ya es un cambio revolucionario, pero bueno, como que en ese ajuste hay una desilusión y en general también hay una especie de pesimismo
exacerbado, así como cuando está la ilusión, el optimismo es exacerbado, después cuando viene el pesimismo exacerbado, y después entra la tecnología en la curva final, que es cuando empieza a mostrar su valor real, que muchas veces es revolucionario de todas maneras, pero ya de manera concreta, ya sin el factor emocional y más en términos de realidad. Y creemos que en este momento, digamos, todo el ecosistema está entrando en esa etapa de demostrar su valor real para toda la sociedad, que es un poco la tesis con la que empezamos Roofstock. Ahí se habla, bueno, primer ciclo, ¿no? En realidad podríamos decir que es el ciclo cero es Bitcoin. El primer ciclo podría ser posterior a Bitcoin, fue esto de tener lenguaje de programación de propósito general. Y ahí empieza como la explosión de experimentación, los ICOs, digamos, los primeros protocolos de fondeo. Ciclo 2, para nosotros está empezando en este momento, que es, en el caso de Bitcoin, la extensibilidad de Bitcoin sin la dependencia de terceras partes. O sea, en ese sentido, Roofstock funciona, la red de Roofstock funciona en base a merge mining, o sea que funciona en base a la prueba de trabajo, igual que Bitcoin, es 100% descentralizada, pero la conexión, el traspaso de Bitcoins de la red Bitcoin a la red Roofstock requiere de una federación, entonces hay una confianza, si se quiere, en terceros. Nosotros en Roofstock lo que venimos haciendo históricamente es minimizar esa confianza. Hemos logrado que esos federados que hacen el PEG entre Bitcoin en L1 y Bitcoin en Roofstock no tengan acceso a las llaves privadas, por lo tanto no se pueden robar los fondos. O sea que ya es un primer, digamos, elemento de seguridad. Ahora, sí podrían frenar el traspaso de Bitcoins, que ha pasado por cuestiones técnicas, no porque lo quisieran hacer a propósito, y ahí lo que empieza a pasar es que capas secundarias, o sea, layers encima de Roofstock, empiezan a generar esa intercomunicación entre las dos redes. O sea que, en ese sentido, incluso en un escenario donde esa desconexión se produzca, la comunidad encuentra maneras de generar este arbitraje entre los Bitcoins en Roofstock y Bitcoins en L1. Pero estamos empezando una etapa donde ya no vamos a, gracias a BitVM, estamos entrando en una nueva etapa en esto de extender Bitcoin, en el cual ya no vamos a necesitar, no vamos a tener dependencias de terceros para entrar y salir de las redes secundarias. Y eso es muy revolucionario, y yo creo que, digamos, le voy a dejar a Raúl que nos cuente un poco en ese sentido qué es lo que se viene y cómo esto va a revolucionar el mundo Bitcoin y creo que el mundo cripto y blockchain en general, ¿no? Gracias, Dieguito. Gracias. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle en Roofstock porque ya Dieguito lo explicó muy bien. Voy a hablarles un poco sobre las L2, qué es L2 y sobre todo, primero, el concepto de L2 viene heredado de Ethereum, por supuesto. Son estos protocolos cuyo objetivo era mover la ejecución de transacciones fuera de la blockchain, hacerlas mucho más rápidas, mucho más baratas, y tenían una premisa importantísima, que es que la persona que se mueva a este L2 puede unilateralmente volver a la L1 sin tener que depender de nadie, como decías vos. El concepto en Bitcoin, en las L2, que están en hype en este momento, como vimos en el diagrama anterior, es un poquito más vago. Y de ahí por ahí vienen las preguntas de si una sidechain es una L2 o no. Es un poco la perspectiva de quien está viendo el concepto de L2. Una L2 de Bitcoin tiene que lograr algo, que es o cumplir el objetivo de Bitcoin de ser, como dice en el paper, un sistema de dinero electrónico para pagos P2P, que hoy en día no lo cumple, es más un store de valor, o darle más funcionalidad para justamente disruptir la economía global mediante programabilidad, interoperabilidad, etc. Una L2 básicamente cumple alguna de estas dos. Las sidechains, si bien técnicamente no son una L2 por ser una blockchain, y los vimos en el diagrama anterior, el de Gartner, al ver que Roofstock estaba dentro de las categorías de blockchain, cumple la premisa de darle más funcionalidad a Bitcoin con programación de smart contracts y a su vez tiene bloques más rápidos y más baratos, por supuesto. Entonces se las pueden considerar L2. El tema es que no todo lo que hoy se llama sidechain es una sidechain. Y ahí por ahí entra un poco la discusión. Luego tenemos más y menos tecnologías que algunas requieren cambios en Bitcoin. Por ejemplo,
que se activen ciertos opcodes, por lo cual el futuro de estas L2 está un poco determinado de lo que pase en Bitcoin. Las más prometedoras son las que no requieren esto. BitVM, que fue iniciada por Robin Linus, hoy BitVM2, que está focalizada en resolver las pruebas de conocimiento cero, de verificarlas on-chain, y BitVMX, que fue el protocolo que diseñamos nosotros, que es de cómputo general. Básicamente hay un RISC-V que se emula y cualquier programa que puede compilarse en este procesador, por ejemplo desde Rust, puede ejecutarse off-chain y verificarse en la red de Bitcoin, básicamente dándole programabilidad muy importante a Bitcoin. Y después hay un montón de otras tecnologías que no tenemos tiempo, pero si quieren después las hablamos cuando tengamos preguntas. Y un poquito muy rápido, porque ya lo hablamos, las características de Rootstock como una L2 y otras L2. Una categoría muy importante es cuál es la relación con Bitcoin, son L2 de Bitcoin. En general uno puede decir si hereda o no la seguridad de Bitcoin. En el caso de las sidechains que tienen merge mining es evidente porque los mineros de Bitcoin minan la sidechain. También en el caso de Rootstock hay un alineamiento monetario porque por ser una sidechain usan el mismo token, Bitcoin. No hay un token que compite con el BTC. Y el tercer alineamiento es el económico. Es la contribución al security budget de Bitcoin, debido a que una sidechain, si bien no genera nuevo Bitcoin, porque eso solo pasa en la red de Bitcoin, sí le da a los mineros transaction fees, que son los fees que pagan los usuarios por las transacciones, que es en el caso de Rootstock el 79%, que es bastante. Otras L2, que las podemos, si quieren ir a, creo que es Layer 2 la página, que las tienen ahí todas categorizadas, tienen diferentes grados de relación con Bitcoin. Hay algunas que son merge mine, otras que son sidechain que no se entiende por qué las llaman sidechain, y algunas que no tienen ninguna relación con Bitcoin, con la seguridad de Bitcoin, pero por alguna razón se las llaman L2 porque tienen el Bitcoin breacheado de alguna manera. Entonces se considera que de alguna manera entran en la categoría de L2 porque permiten pagos con Bitcoin, pero con diferentes asunciones de seguridad. Otra categoría es, bueno, ¿cómo se pasa este Bitcoin? Como les decía, en el caso de Rootstock tenemos este bridge federado, que en realidad es una iteración mejor y estamos orgullosos de decir que es actualmente el bridge más seguro de Bitcoin a Bitcoin, porque utiliza unos dispositivos, no voy a entrar en detalle, pero unos dispositivos criptográficos que se llaman HSM y, in a nutshell, por decirlo, los federados no pueden robar, no pueden falsificar transacciones. Lo único que puede pasar es, como decía Dieguito, es que se caiga, pero en ese caso se activa una multisig de seguridad y los fondos se pueden recuperar. Otras L2 tienen diferentes formas de bridgear, por ejemplo, usar un bridge federado, que es el caso más común, o diferentes multisig con diferentes configuraciones, o literalmente usar un asset centralizado, como es el caso de WTC. Perdón que miro porque no tenemos el feedback acá. Luego, las L2 que realmente van a subsistir en el futuro son las que justamente tratan de minimizar las asunciones de seguridad que se hacen en el bridge. Y estas hoy en día son las que más o menos utilizan de alguna manera los protocolos BitVM, BitVMX de Rootstock, porque son los únicos que no requieren cambios de software forks en Bitcoin. Luego tenemos otras L2 como Starks, que para funcionar necesitan mínimamente activar Opcat. O tenemos otras que requieren hacer inscriptions en Bitcoin, que básicamente pueden llegar a ocupar un bloque de Bitcoin y son transacciones no estándar, por lo cual quiere decir que si hacen un relay en la red no van a ser aceptadas por los nodos comunes y tienen que mandárselo a nodos particulares. Y bueno, por supuesto tenemos los casos de freeze federados, que hay un montón, y quería dejar bien en claro que el POUPE, que es el nuestro, es una iteración mejor, que es con estos HSN que les decía. Y bueno, ya quiero dejar un poco de tiempo para preguntas, pero otra categoría muy importante es la programabilidad. Rootstock parece un loro, pero al ser un sidechain que si bien compatible, tiene todo el ecosistema de Ethereum disponible, tanto development tools como desarrolladores y todos los protocolos DeFi que existen en Ethereum pueden tranquilamente convivir en Rootstock. Otras soluciones, por ejemplo, RGB, que son mucho más difíciles de programar, pero que van a llevar smart contracts en Bitcoin, tienen un ecosistema de desarrollo mucho más acotado. Y voy a mezclarlo con la siguiente,
que es en el caso de tener que desarrollar protocolos DeFi en estos nuevos L2 programables, tienen que o empezar de cero o tener que tener desarrollos que son nativos para ese L2 y que por ahí no son muy battle tested, como lo que pasa con todo el ecosistema DeFi en Ethereum. Y yo creo que ya podemos resumir. Te iba a decir a mi rol de moderador, Sí. de darle lugar acá a Julián para que nos cuente también de Anduro, pero muchas gracias, Raúl, ahí por completar. Como creo que igual sirven todos estos elementos, más allá de que están comparados con Rootstock, para entender un poco todos los parámetros. Cuando se habla de L2, y era un poco la discusión que teníamos con Peter ayer, un poco mucha gente usa el L2 cuando en realidad no están usando Bitcoin como infraestructura de seguridad, ni siquiera a veces para anclar su estado, el estado de la red secundaria, con lo cual ese concepto de L2 pareciera más una cuestión de marketing que algo concreto y real de estar integrados al ecosistema y a la economía Bitcoin. Pero bueno, contanos un poco de Anduro para entender. Sí, por supuesto, gracias. Entonces todos, hola, me llamo Julián, soy parte de MARA, Marathon Digital Holdings. Recientemente cambiamos al nombre MARA, así que somos el Bitcoin miner más grande del mundo, listed en el Nasdaq de Estados Unidos. Y bueno, de parte de mi presentación... Que actualmente tiene 5% de todo el hashing power del mundo, ¿no? Exactamente, sí. 5% del hash rate de todo el mundo y mi posición Product Lead. Ahora, lo que yo les quiero contar, quiero tomar como un paso atrás, porque creo mucho de lo que hablaron el equipo Rootstock acerca de cómo funciona Rootstock, parte de merge mining, prueba de trabajo, la parte del Federated Bridge, todo eso es muy similar a la manera en que nosotros también construimos nuestro Layer 2. Pero yo creo que antes que empecemos con qué es un Layer 2, el empezar con por qué un miner, Nasdaq, ingresó a este ecosistema de Web3. Porque ahí creo que hay mucho que como comunidad de Bitcoin tenemos que reconocer para poder seguir adelante. ¿A lo que me refiero? Para nosotros, hace 2 años, vinimos a este mundo de, bueno, tomamos la decisión de empezar algunos sidechains, de ingresar a este mundo de Layer 2. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos por una razón que el equipo Rootstock ha identificado muy bien, lo cual se trata de las tasas en transacción, transaction fees. No hay suficiente. A fin de cuentas, como miner, nosotros sabemos muy bien la economía, la razón económica por minar, por mine Bitcoin, y la realidad es que se está volviendo mucho más complicado con cada año, con cada halving que viene. Este mayo pasado, el block reward se cortó en mitad. Y eso fue muy difícil, ¿no? Bueno, nosotros obviamente planificamos bien, pero el mundo Bitcoin, el cual sea descentralizado, necesitamos a muchos Bitcoin miners que existen en cualquier parte del mundo. Y el hecho que el block reward esté halving cada 4 años, significa que necesitamos más demanda para esos bloques, para el block space. Y lo que nosotros vimos como Marathon hace 2 años, no hay suficiente demanda. Y necesitamos crear plataformas, Layer 2, lo que sea que quieran, cómo lo quieran referir, eso no importa. Para mí lo más importante como miner es cómo podemos incrementar esa demanda para Bitcoin. Específicamente, cómo podemos proteger el market share de Bitcoin en este mundo de blockchain, porque eso es otra cosa. Podemos estar aquí hablando sobre Bitcoin, hablando sobre la importancia de Layer 2, pero hay un montón de Layer 1s que están en otros ecosistemas que tienen mucha plata poniéndolo ahí y también teniendo muy buenos desarrolladores, genios en el lado de producto, diseñadores, de todo. Así que yo creo la única manera, la percepción que tenemos dentro del mundo de Bitcoin miners, la única manera que Bitcoin sobrevive y mantiene su competitividad es a mediados de experimentación. Es decir, necesitamos más plataformas que permiten que los desarrolladores de aplicaciones puedan tener un lugar donde pueden integrar Bitcoin de manera sencilla. Así que esos son un poco los antecedentes, cómo llegamos nosotros al diseño que tuvimos. Para nosotros, hemos trabajado con muchos otros Layer 2 y vimos que las transacciones en estos otros Layer 2 simplemente no estaban ahí. Estoy de acuerdo, es survival of the fittest, eso es casi lo más importante, pero el mundo de Layer 2 de Bitcoin simplemente ha sido hype. En este ciclo creo que los equipos de Rootstock también estarían de acuerdo, ha sido mucho más hype que adopción. Así que para nosotros como miners, ¿qué nos importa? ¿El hype? No. Para nosotros no nos importa eso para nada. Si el transaction fee no está ahí, entonces no debe haber esa demanda por el block space y obviamente el ecosistema de Bitcoin
está en perjuicio. Así que para nosotros decimos, no, vamos a construir un Layer 2 porque necesitamos más adopción, no necesitamos más hype. Y el momento que empezamos ese proyecto, yo empecé como hace 1 año y medio, vi el problema no es una falta de infraestructura. Creo que en el tema de merge mining, el equipo de Rootstock ha sido lo más esencial para el ecosistema. Eso no tengo duda. Este tema de Federated Bridges es algo que ellos también han sido pioneers y han ayudado a desarrollar esa tecnología. Pero la parte que no tenemos, la parte que nosotros en Mara nos queremos enfocar es el ecosistema. ¿Cómo podemos crear un ecosistema de Bitcoin que sea diferenciado a lo que exista en Ethereum? ¿Cómo puede ser a diferencia de lo que existe en Solana? Porque si vamos a crear un Layer 2 solo para traer a Uniswap, eso tampoco tiene mucho sentido. O si creamos una Layer 2 para que simplemente, no sé, Wormhole o Layer 0 de los otros ecosistemas venga y deploy, ellos no van a integrar a Bitcoin si les estamos ofreciendo la misma infraestructura. Nosotros como Bitcoin necesitamos una razón por existir, algo distinto a lo que existe en estos otros ecosistemas, y ahí es donde yo me he enfocado mucho más en el último año. ¿Dónde es que nosotros dónde hemos deployed capital, dónde hemos hired a personas? Ha sido en el tema de Real World Asset Tokenization, en loyalty y en pagos. Yo creo que estas 3 ramas son cosas donde el ecosistema Bitcoin sí tiene competitividad, y de hecho competitividad que el mundo Ethereum no tiene para nada. En el caso de Real World Asset Tokenization, solo tomándonos como ejemplo, tenemos a un mundo donde este mundo de security tokens, de cómo tokenizar a una planta de bienes raíces, solo para dar un ejemplo. ¿Dónde vas a poder tokenizar eso? No lo vas a hacer en un lugar como Solana, que es donde uno no sabe si esa cosa va a existir en unos 3, 4, 5, 10 años. Lo vas a tener que usar en Bitcoin. Pero el problema, muchas veces, con estos security tokens, no tiene nada que ver con la infraestructura de la tecnología, tiene todo que ver con la parte legal. Así que nosotros como compañía pública decidimos venir a este ecosistema y decir, ok, creemos un Real World Asset Tokenization, una plataforma para esto, que sí tenga el respaldo de abogados, del SEC, de todo esto, para que se pueda crear un ecosistema donde de verdad llegue al mundo real. Y ahí es donde de verdad yo como Anduro es, digamos, el ecosistema Web3 que Marathon ha estado impulsando. Nosotros lo vemos como el vínculo entre Bitcoin y el mundo real, entre Bitcoin y el mainstream. Ahí es donde me quiero enfocar mucho más. El lado técnico es importante, no lo dudo, pero creo que el reto para Bitcoin en los próximos 10 años no va a ser tecnología, va a ser completamente el ecosistema. Y eso nomás. Así que gracias, Julián. Conversación. Muy bueno. Tomo algo interesante, digamos, bueno, has dicho muchas cosas interesantes, pero uno, el elemento de que hay Layers 2 que contribuyen a Bitcoin, a la red Bitcoin económicamente, y hay la mayoría que no, ¿no? Y esa diferencia en términos eso lo hablé ayer con Peter también. Él decía, al usuario no le importa, puede ser, pero yo creo que a la industria y a todos los que hemos dedicado años a desarrollar Bitcoin sí nos importa cómo va a ser la sustentabilidad de Bitcoin cuando ya no haya nuevos Bitcoins, no haya un subsidio por emisión monetaria y Bitcoin tenga que sobrevivir como infraestructura de solamente los fees, ¿no? Las comisiones de transacción. Entonces, creo que es un tema importante para la sustentabilidad de largo plazo de Bitcoin y debería ser importante también, ¿no? Como alinear las necesidades de corto plazo con el largo plazo de esto. Y lo otro, bueno, que me pareció interesante, como decir, bueno, Anduro busca posicionarse como la Layer 2 RegFi, ¿no? O sea, que tiene la parte regulatoria embebida de por sí. Rootstock es más abierto, hay proyectos que son RegFi, otros que son DarkFi o que tienen, digamos, funcionan más en el espíritu original de Bitcoin, peer-to-peer, sin regulación. Pero me parece que quizás podemos abrir el micrófono, porque tenemos unos 5 minutos, a preguntas de la audiencia, si les parece. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que levante la mano? ¿Dudas? ¿No? Mientras esperamos, podemos seguir charlando. Sí, solo para como añadir algo. Yo creo, el primer punto, no se puede entender el mundo de Bitcoin Layer 2 hoy en día sin entender el fraude.
Porque de verdad, tantos de estos proyectos, mira, hay una razón muy directa por la que estoy sentado aquí con ustedes y no con los otros Layer 2. Y nos está dando una mala percepción al mundo Bitcoin, como esas otras Layer 2 que muchas veces, como ustedes identificaron muy bien, no tienen nada que ver con Bitcoin. A veces son cadenas que están sobre Optimism o cualquier otra, y se dicen, oh, que yo soy Bitcoin Layer 2, ¿Qué tienen que ver? No hay nada. Así que creo que esa parte es muy importante, el diferenciar cuáles de verdad quieren contribuir al blockchain. ¿Cuál dirías que es la característica mínima que tiene que tener una red secundaria para poder llamarse Bitcoin L2? El native asset, de verdad. Como el activo, el gas token, tiene que ser vinculado a Bitcoin. Y eso Perfecto. yo creo que, no sé, ¿están de acuerdo también? Sí, a ver, yo obviamente tengo una mirada ya muy establecida sobre el tema, pero me interesa como otros puntos de vista, ¿no? De hecho, el diseño en el que se inspiró Rusto, que es el diseño de una sidechain, que fue el paper ese fue creado por Blockstream a fines del 2014, básicamente especifica que una sidechain, para ser una sidechain, necesita tener Bitcoin como moneda nativa de la red secundaria. Y eso es una necesidad por un tema de teoría de juegos, porque si la red secundaria tiene un token nativo distinto a Bitcoin y esa red secundaria empieza a ser muy exitosa, puede empezar a competir con Bitcoin. Entonces, por ejemplo, si no quiero dar un nombre específico, ¿no? Pero cualquiera de las Layer 2 que tienen su token nativo, que es un token creado por los fundadores, podrían usar ese token, si fueran merge mine, para incentivar a los mineros a irse a esa nueva infraestructura. Entonces se convierte en una amenaza, digamos, para Bitcoin en sí mismo. Entonces, eso de tener Bitcoin como moneda nativa de la red secundaria es fundamental para mantener la alineación en la teoría de juegos entre la red secundaria y la red primaria, y que el crecimiento de la red secundaria realmente ayude a la economía primaria y no se convierta en una competencia, ¿no? Pero son cosas que quizás al usuario final no le importan, pero cuando uno está diseñando para construir un ecosistema Bitcoin, que nuestra expectativa es que sea infraestructura financiera para la humanidad, para los siglos que vengan, son cosas que son importantes de cuidar. Bueno, yo totalmente de acuerdo. Creo que sí es un tema de teoría de juegos. Pero yo sí creo que tiene mucho que ver con el usuario también, porque tomémoslos de dos ejemplos. Primero, del lado de DeFi. Si yo te planteo una nueva plataforma y digo, mira, te tengo una nueva funcionalidad, que mira, puedes acceder a AMM sobre Bitcoin. ¡Oh, qué increíble! Pero mira, verás, para utilizar ese AMM necesitas mi Julian token. Eso implica un costo adicional para que el usuario utilice tu plataforma, no la van a usar. Pero segundo, para nosotros, no diría que nuestro ecosistema es enfocado en los TradFi. Para nosotros tenemos varias cadenas, una que es Bitcoin Native, otra que es más EVM, y queremos un ecosistema variado. Pero lo que sí te admito es que siendo una compañía pública en Estados Unidos, el ecosistema que más está al alcance de nosotros, obviamente son las empresas grandes. Y para lo que yo he visto dentro del lado de pago y también esto de tokenización, el usuario, en este caso la empresa, le importa un montón que es ese activo nativo, ¿no? Porque si tú le estás planteando, no sé, otra vez, el agente de bienes raíces, o digamos un developer, ya, que está construyendo este tipo de edificios, y tú le dices, mira, tokeniza este edificio y ponlo en mi cadena que es al nombre de, no sé, una formación geológica. ¿Qué voy a hacer? Yo como empresario serio, ¿cómo yo voy a tokenizar sobre eso? Así que tiene mucho que ver, yo creo, muchos ámbitos que al momento el mundo de Bitcoin Layer 2 como que simplemente se queda en que, bueno, este es un incentivo para que la gente construya sobre nosotros. Te hago una consulta antes que nos quedemos sin tiempo. Eso iba a decir. Porque sos minero y sidechain también, y me genera mucha intriga cómo atacan el tema del bridge de Bitcoin a su sidechain. ¿Están innovando? Federation también. No, Okay. yo creo lo más importante para nosotros era construir un sidechain que esté production ready desde el día 1. Y ustedes han innovado eso, así que es cuestión de no renovar la infraestructura, es renovar el ecosistema. Ahí es donde ¿Y creen que innovación en los bridges no es importante en este momento? Yo creo que el tema de bridges es súper importante, pero hasta que BitVM esté en un lado donde se puede implementar, Sí. e incluso BitVM a lo más potencial, todavía hay como gaps en eso. En ese sentido, como el approach es más regulado, me parece que un modelo federado en ese contexto puede funcionar. Igual toda la tecnología que hace Rusto, que es de código abierto, así que ojalá otros usen los bridges y la tecnología que hemos creado para seguir innovando en Bitcoin. Última oportunidad de hacer una pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. Si alguien quiere, ahí. ¿Estamos bien? Bueno,
les quiero agradecer mucho. Espero que los que escucharon les haya ayudado un poco a entender el mundo de los Bitcoin L2 y que sigamos expandiendo esto, que es la máquina de la confianza de la humanidad, que es Bitcoin, para que sigamos construyendo una sociedad más justa, más equitativa y más próspera para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias a todos.